Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi video. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi video. En el universo del entretenimiento internacional, dominado por guiones cuidadosamente elaborados, frases calculadas y respuestas meticulosamente filtradas por asesores de imagen, ocurren a veces momentos tan imprevisibles que rompen por completo el protocolo. Y anoche, en una conferencia de prensa que inicialmente parecía una más en el calendario de celebridades globales, Can Yaman, el actor turco cuya popularidad no conoce fronteras, protagonizó uno de esos instantes capaces de detener la respiración de todo un auditorio. Lo que comenzó como un encuentro tranquilo se convirtió minuto a minuto en un espectáculo que ya está dando la vuelta al mundo. La sala estaba repleta de periodistas de distintos continentes, productores atentos y cámaras en modo ráfaga. El ambiente era cordial, respetuoso, casi académico. Los primeros intercambios giraron en torno a sus proyectos en marcha, sus colaboraciones benéficas y los horarios extenuantes que caracterizan su rutina. Con su elegancia habitual y esa seguridad que lo ha convertido en una figura magnética, el actor respondió con una serenidad ejemplar. Nada en el aire hacía presagiar que los próximos minutos pasarían a la historia del entretenimiento. Pero entonces ocurrió. Un reportero europeo, famoso por formular preguntas filosas, levantó la mano y soltó lo que nadie se atrevía a preguntar públicamente. ¿Qué piensa de los rumores que dicen que su imagen pública no es más que una gran farsa? Hubo un silencio de agujas cayendo. La pregunta recorrió la sala como una descarga eléctrica. Todas las miradas, sin excepción, se clavaron en el rostro de Can Yaman. Algunos esperaban evasivas diplomáticas, otros, una respuesta firme pero previsible. Lo que nadie esperaba era lo que vino después. El actor arqueó una ceja, esbozó una sonrisa desafiante y finalmente dijo: ¿una farsa? Si alguien necesita disfrazarse para vivir, ese no soy yo. Yo soy auténtico. No tengo nada que esconder. Las palabras cayeron como un trueno. La traductora oficial, una profesional experimentada, acostumbrada a lidiar con personalidades complejas, se quedó literalmente petrificada. Sus manos temblaron, su voz titubeó y tardó varios segundos en reordenar la frase. Aquella reacción, tan humana como inédita, encendió las primeras risas contenidas entre los periodistas. Todos empezaban a entender que estaban presenciando un momento irrepetible. A medida que avanzaba la conferencia, la energía de la sala se transformó. Algunos reporteros, motivados por la sinceridad del actor, comenzaron a hacer preguntas más osadas. Pero Can Yaman, lejos de retroceder, adoptó un tono aún más directo. Ante la consulta de si todo lo que se publica de él es real, su respuesta fue tan escueta como contundente. Sí. Y si hay historias inventadas, son responsabilidad de quienes las inventan, no mía. La traductora volvió a parpadear rápido, como si necesitara procesar lo que acababa de escuchar. Las cámaras la enfocaron casi tanto como al actor. Varios periodistas se llevaban la mano a la boca para contener la risa. Era evidente que todos estaban ante una mezcla perfecta de espontaneidad, confianza y una ausencia absoluta de miedo a la controversia. Minuto a minuto, la atmósfera cambiaba de tensa a divertida. Can Yaman, con su sonrisa traviesa habitual, insistió: la gente cree que debo estar serio todo el tiempo, pero yo disfruto de la vida. No vivo pendiente de encajar en moldes ajenos. Esa frase desató aplausos espontáneos y alivió por completo el ambiente. Detrás de las cámaras, varios expertos de la industria intercambiaban miradas asombradas. Uno de ellos murmuró: ni los actores de Hollywood hablan así frente a la prensa internacional. Y era cierto. Los artistas globales, vinculados a poderosos contratos y representados por equipos de relaciones públicas hipervigilantes, suelen medir cada palabra. Lo de Can Yaman fue una ruptura total con la norma, un acto de honestidad cruda y espontánea.
Peligroso para muchos. Admirable para otros. Inolvidable para todos. Los minutos siguientes se convirtieron en un festival de expresiones espontáneas, carcajadas contenidas y un protagonista que parecía dispuesto a derribar cualquier filtro. El show no terminaba ahí. Cuando la conferencia llegó a su fin, los teléfonos móviles de los reporteros ya estaban explotando. Las redes sociales comenzaron a llenarse de clips del momento más viral del evento, la reacción de la traductora. Videos titulados La cara de la traductora cuando Can Yaman se sincera, el traductor que no podía más o momento histórico, Can Yaman descoloca hasta al intérprete inundaron Instagram, X y TikTok en cuestión de minutos. Uno de los comentarios más repetidos fue: el traductor estaba diciendo, no quiero traducir esto, pero me pagan para hacerlo, punto. Otro escribía: yo también me quedé en shock, pero qué manera de hablar. Horas después del evento, ya detrás del escenario, productores internacionales mantuvieron una reunión improvisada. Algunos se preguntaban si aquella sinceridad podía convertirse en un riesgo para futuros acuerdos. Pero la mayoría coincidió. Así es él, y por eso lo admira tanta gente. Si lo obligamos a suavizar su personalidad, perderíamos lo que lo hace único. Incluso se filtró que una plataforma digital internacional llamó de inmediato a su representante y le transmitió: queremos al verdadero Can Yaman. No a un personaje. Queremos su energía real frente a la cámara. Esta frase generó rumores sobre un posible nuevo proyecto global que podría redefinir aún más su carrera. Mientras tanto, los asistentes no podían dejar de hablar de la traductora, quien, según testigos, se llevó las manos al pecho al terminar y dijo entre risas: no estoy acostumbrada a tanta sinceridad de golpe. Aquel comentario se hizo viral al instante en los pasillos del evento. Las redes sociales continúan incendiadas, los titulares no dejan de surgir y la controversia mantiene viva la conversación. Pero si hay algo que está claro, es esto: Can Yaman no necesita máscaras para brillar. Su espontaneidad es su arma, su sello y su marca. Y el mundo entero lo ha visto una vez más. Antes de seguir leyendo, una nota para ti que nos ves desde el canal K-Pop. Si te apasionan estos momentos únicos donde la verdad supera al guión, recuerda suscribirte, activar la campanita y dejar tu me gusta. Tu opinión también importa. ¿Crees que Can Yaman hizo lo correcto al hablar tan directamente? ¿O piensas que esta sinceridad puede traerle problemas? Déjalo en los comentarios y hablemos juntos. Un cierre que marca un antes y un después. Al finalizar la noche, la conclusión entre críticos y seguidores era unánime. Esto no fue una simple conferencia de prensa. Fue el nacimiento de una nueva etapa en la carrera de Can Yaman. Una etapa donde la autenticidad pesa más que la estrategia. Donde la transparencia vence al cálculo. Y donde un traductor sorprendido, una sala llena de periodistas desconcertados y un actor libre de filtros crearon el momento más comentado de la temporada. Porque, al final, en una industria llena de apariencias, la verdad siempre tiene más ruido que cualquier guión. Y anoche, Can Yaman habló con la verdad. Sin miedo. Sin maquillaje. Sin límites. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Cuídense y adiós.